Toma de muestra de suelo. Para esta toma de muestra de suelo necesitamos 4 herramientas esenciales. Una pala. 2, una regla. 3, un cuchillo. 4, un recipiente plástico o un balde. Para esto con la regla identificamos y corroboramos que la pala tenga más de 20 centímetros de largo. El cuchillo lo necesitaremos más adelante para hacer una separación de la muestra de suelo, y el recipiente para ir alojando las muestras de suelo. Procedemos a hacer la muestra de suelo. Introducimos el palín dentro de la tierra, hacemos una palanca para abrir el suelo, hacer una zanja. Procedemos a identificar el gruesor que queremos de la muestra de suelo, paralela a la primera introducción de la pala. Sacamos la muestra de suelo. Ya con la muestra de suelo afuera, ahí implementamos o utilizamos la herramienta del cuchillo para hacer dos cortes verticales a la muestra de suelo. Con esto empezamos a hacer una separación de la muestra que queremos tomar o que necesitamos tomar. Posteriormente, ya retirado las muestras laterales, iniciamos y hacemos el retiro de la materia orgánica de la muestra de suelo y colocamos la muestra que necesitamos en el recipiente plástico. Bueno, ya teniendo las muestras tomadas del lote y las tenemos en el recipiente plástico que llevamos, empezamos a hacer una descompactación de estas submuestras y una mezcla de todas las submuestras. Proceso de tamizaje. Para este proceso necesitamos cuatro herramientas, 3 recipientes y un colador de 2 milímetros de espesor de los orificios. En el primer recipiente, como notamos, tenemos la mezcla o la tierra que vamos a tamizar, y en los otros dos recipientes es donde vamos a alojar el material fino y el material grueso que resulte de este tamizaje. Entonces iniciamos el proceso de tamizaje, y es el pasar toda la tierra por el colador e ir separando, ir haciendo la separación para tener unos datos que más adelante lo vamos a recolectar para tener una densidad o un porcentaje de esto. Ya realizado todo el tamizaje de la tierra, nos arroja 2 muestras. En esta muestra iniciamos más o menos con 1 kilo de tierra, y por el proceso de tamizaje, el cual nos arroja ahorita entonces dos porcentajes. Tenemos un porcentaje más o menos de un 20% de material grueso y un 90% de material grueso y un 10% de material fino. Esto nos quiere decir que hay poca presencia de arena y hay más presencia de arcilla y limo en este suelo con esta primera prueba. Entonces, ya teniendo estos datos identificados, procederemos a realizar los siguientes análisis de textura del suelo. Iniciamos el proceso de textura de suelo a través del procedimiento de cimentación. Entonces, para este proceso necesitamos un frasco transparente de plástico o vidrio, una regla, agua, cristal y la tierra. En este proceso entonces hacemos 2 marcaciones en la botella iguales. En este caso hicimos 2 marcaciones de 5 centímetros en la botella. Entonces, ya con la marcación del frasco, con un marcador que sea permanente, que no se borre, vamos a iniciar el proceso. Entonces iniciamos el proceso de llenado de la tierra hasta la primera marca, hasta los primeros 5 centímetros. Es importante tener en cuenta que para esto las mediciones son iguales, o sea, las proporciones son iguales. Entonces son iguales de tierra y de agua. Entonces iniciamos el proceso de llenado de la tierra
o la introducción de la tierra dentro del frasco o de la muestra de suelo, que suena un poco más técnico para este proceso. Entonces, iniciado, ya realizado el proceso de llenado, bueno, aquí nos pasamos un poco, entonces le sacamos un poco de material de tierra para, como les digo, es importante que ambas partes sean iguales, las cantidades sean iguales de tierra y de agua. Entonces verificamos que tenemos los 5 centímetros de tierra y procedemos a adicionar los 5 centímetros de agua al frasco de prueba. Entonces realizamos el llenado hasta la medida ya marcada, hasta la medición, ya la marca que tenemos, que posteriormente hayamos hecho. Hacemos el sellado del frasco y empezamos a agitarlo vigorosamente. Lo agitamos por unos 10-20 segundos, dependiendo, eso también depende un poco de la textura del suelo. Este suelo pues ya habíamos hecho el proceso de tamizaje y utilizamos la materia fina. Bueno, utilizamos dos cantidades iguales de materia fina y de materia gruesa para este proceso. Entonces, posteriormente a eso, hacemos el proceso y ya teniendo la mezcla homogénea, lo dejamos reposar. Aquí lo vamos a dejar reposar durante 10 segundos. Iniciamos la toma de muestra o la toma de los datos de medición de esta muestra a los 10 segundos, los primeros 10 segundos. Para eso es necesario tener a la mano la regla. Como les dije, como ya tenemos dos marcas identificadas, una a los 5 centímetros y otra a los 10 centímetros, digamos, esto lo podemos deducir que va a ser nuestro porcentaje, el 100% de la muestra que vamos a tener. En esta muestra o este suelo nos arroja, el trabajo nos arroja a los 10 minutos, no identificamos una separación visual de sedimentos. Entonces esto quiere decir que la muestra, digamos, no tiene presencia, o esta tierra no tiene presencia a grandes rasgos de arena y grava gruesa. Entonces ahí estamos haciendo una observación del proceso de separación de los sedimentos y no notamos esa separación de arenas, que digamos que es como el material, la grava y la arena sería el material más pesado, iría al fondo de la botella casi que de manera inmediata. Entonces, posterior a esto, entonces hacemos ahí las respectivas observaciones de que pues no notamos esa separación de sedimentos gruesos o pesados. Entonces esto nos puede estar dando a dar una indicación que tenemos presencia de bastante limo y arcilla dentro de nuestra muestra o en estas muestras de este suelo. Entonces, posteriormente a esto, dejamos reposar e iniciamos con el segundo paso. Aquí vamos a iniciar con la toma de medidas de nuestra muestra. Entonces, tomamos las medidas. Estas medidas se miden los centímetros de las capas de cimentación que podamos observar en nuestra muestra. En nuestra segunda medición de datos, a los 30 minutos de reposo de la prueba, identificamos una leve separación, digámoslo así, leve separación de dos capas. Identificamos una capa de 3 centímetros de arcilla y una capa de 7 centímetros de limo, que esto traducido en porcentaje, digamos, tenemos un 30% de arcilla y un 70% de limo. Vamos a posteriormente a dejar esta muestra reposar las 12 horas a ver si empezamos a notar una mejor separación de las capas. Bueno, después de 12 horas en reposo, o un poco más de 12 horas en reposo de la muestra, hacemos unas mediciones. Inicialmente, nuevamente hacemos las mediciones para la toma de datos de la muestra de los sedimentos.
En este caso iniciamos las mediciones con nuestra regla y notamos y observamos tres capas. Una capa, la capa de arriba, que es el agua, con bastante materia orgánica, que todavía, como se puede notar, está bastante turbia, achocolatada, y tenemos una breve capa de arcilla, más o menos de 2 milímetros de grosor, que sería un 2% del 100% de la muestra. Y tenemos una última capa bastante notable, que es la parte de abajo, la parte negra, que este sería el limo. Tenemos un 55% de este material. Entonces tenemos esos tres datos para seguir nuestro trabajo. Realizaremos otro proceso para identificar identificar la textura, dar un análisis de la textura de nuestro suelo. Entonces, para esto necesitamos tierra y agua. Vamos a hacer un procedimiento manual, que es a través de la tierra vamos a humedecerla con agua para tener una masa homogénea bien húmeda. Entonces el procedimiento se hace así como lo observan: se le agrega el agua a la tierra, se amasa y se empieza a moldear, o se empieza a manejar en la palma de la mano. En este caso vamos a hacer dos bolitas de tierra. Uno de las primeras deducciones que podemos hacer en el momento que hacemos el movimiento circular en nuestras palmas es notar si tenemos grumosidad o grumos dentro de nuestra bola, o si al momento de hacer estos movimientos circulares notamos como dolor, o notamos que algo nos chuza la mano, podemos decir puyazos o fricción en la mano, que sería un identificativo, digamos, que si hay para identificar si tenemos grava gruesa o arena. En este caso nuestra textura de la tierra es una textura que se deja moldear muy fácilmente y es una textura pegajosa, lo que nos quiere decir que en esta prueba podemos deducir que nuestra tierra tiene un mayor porcentaje de limos, por lo tanto tiene esta textura pegajosa y fácil de moldear en la mano. Estas dos bolitas las vamos a dejar reposar durante 12 horas para posteriormente hacer otro ensayo, para tomar otros datos, para corroborar más, a dar un diagnóstico un poco más exacto de qué textura tenemos en nuestro suelo. Bueno, tras 12 horas de secado de las dos bolas hechas anteriormente, vamos a hacer una prueba de desintegración. Esta prueba es muy fácil. Tomamos la bola en nuestros dedos y hacemos presión para identificar también qué texturas tiene nuestro suelo. En este caso muestra una textura, digamos, como se tiene que hacer harta presión, esto nos indica que puede tener una textura o un porcentaje bastante alto de limos y arcillas. Si tuviera unos porcentajes más grandes de arena, hubiera sido mucho más fácil la desintegración de esta bolita. Entonces ahí seguimos tomando estos datos. Bueno, iniciamos con nuestros procedimientos para identificar la textura de nuestro suelo. Aquí ahorita vamos a hacer un moldeo de una cinta cilíndrica o churro. Entonces, igualmente como el procedimiento de la fabricación de las bolas de tierra, vamos a humedecer una cantidad de tierra en la mano, la vamos a amasar para hacer una masa homogénea, húmeda, y empezamos a hacer un moldeado de un cilindro en nuestra palma de la mano. Igualmente anotamos los datos, si hay grumos, si hay molestia en la palma de la mano en el momento de realizar el cilindro, vamos anotando esos datos. En este momento aquí vamos a hacer un cilindro más o menos de 10 centímetros de largo por 3 centímetros de diámetro. Esto nos quiere decir que si la masa se deja moldear fácilmente, es porque hay mayor presencia nuevamente de limos y de arcilla.
Ahí podemos identificar que es muy fácil de moldear la tierra después que está húmeda, o que es que tenemos una masa homogénea. Esto es muy fácil de moldear, no hay molestia en la palma de la mano. Ahí ya tenemos los 10 centímetros de la forma cilíndrica y no notamos ni fisuras ni molestias en la palma de la mano en el momento de hacer esto. Posteriormente a esto vamos a hacer un ensayo, y es hacer un anillo con esa forma cilíndrica que realizamos, o con esa cinta o ese churro de tierra que realizamos. Esta prueba de hacer el moldeo o hacer un anillo de tierra también es para identificar la flexibilidad de la tierra, y con esta flexibilidad podemos también deducir lo que ya habíamos explicado, que entonces no tenemos mucha presencia de arena ni de grava, tenemos predomina la presencia de arcilla y limos, por eso no hay ni fisuras en las partes externas del anillo y es muy fácil de moldear. Entonces esto es otro ensayo, otra prueba que nos va arrojando otros datos para seguir recolectando datos para dar una característica precisa de la estructura del suelo. Con estos procedimientos también vamos a hacer una caracterización o un análisis de la cantidad, una cantidad promedio de la materia orgánica que contiene este suelo. Entonces tomamos un envase plástico. En este caso yo tomé esta tacita que tiene unas mediciones de milímetros por los lados. Bueno, eso no importa, pero pues nos puede facilitar el proceso, digamos, en el caso de que no tengamos regla. Tenemos que tener este recipiente, tenemos que tener agua oxigenada y tenemos que tener una regla. Para este proceso, entonces, en el recipiente se va a echar unas 2 o 3 cucharadas. Yo en este caso lo que hice fue echar tierra y hacer una medición por afuera del tarro con la regla, para más o menos tener una capa de 1 centímetro de tierra. Con esto, digamos, esto va a ser un procedimiento de reacción química para determinar bueno, no con exactitud, pero sí podemos observar la cantidad de materia o la relación de materia orgánica que tiene la tierra. Entonces ahí procedemos a echar la tierra, la distribuimos en el fondo del recipiente. Ahí yo ya tenía medio que era 1 centímetro. Procedemos a destapar nuestra agua oxigenada y vamos a agregar 2 cucharadas de agua oxigenada. Si, digamos, al agregar a las 2 cucharadas, que me pasó en este caso, no moja muy bien la tierra, procedemos a echar un poco más. Creo que es que el error que tuve es que tenemos un poco más de 2 cucharadas de materia orgánica, bueno, o de tierra en este caso. Entonces dejamos ahí que empiece a hacer una reacción química, que en este caso sería la producción de espuma por el agua oxigenada en la tierra. Cuando hay una producción de espuma bastante que observamos bastante, digamos, aquí me tocó agregar agua oxigenada, por lo que les decía anteriormente que había echado como más tierra que agua oxigenada. En este caso yo me precipité un poco y pensé que la tierra no iba a tener mucha materia orgánica, porque la reacción no fue inmediata de la producción de espuma en esta prueba. Entonces ahí estaba observando y miramos que pues no había mucha producción de espuma, pero me di cuenta que debía dejar actuar el agua oxigenada con el contacto con la tierra aproximadamente 1 minuto, 2 minutos. Cuando dejé actuar o hacer el proceso, digamos, ahí químico del agua oxigenada, empezamos a notar una mayor producción de espuma de la tierra. Esta mayor producción de espuma en la tierra, pues, digamos, es un indicativo que tenemos un suelo
con bastante materia orgánica y microorganismos. O sea, tenemos un suelo fértil para las diferentes producciones. Bueno, entonces ahí dejamos actuar y digamos aquí observamos nuevamente la muestra y como pueden observar se duplicó el tamaño de la espuma al tamaño de la tierra. Teníamos 1 centímetro de tierra en el recipiente y duplicó, o sea, tenemos 2 centímetros por encima del centímetro de tierra de espuma. Entonces esto, como les decía, es un buen indicativo que tenemos una tierra con bastante materia orgánica y bastante microorganismos. Es un suelo, fértil que pues nos indica, o que esta prueba nos indica que es un suelo fértil y que tiene un potencial productivo. Bueno, para concluir, concluimos que tenemos un suelo franco-arenoso según los datos recolectados que nos arrojaron los 3 ejercicios, y tenemos un suelo con bastante presencia de materia orgánica y microorganismos con el ejercicio de la tierra y el agua oxigenada. Entonces, tenemos un suelo fértil y tenemos un suelo franco-arenoso que con propiedades orgánicas bastante buenas.